Buenas noches, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas tardes, ingeniera. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? De la novela aquí. Bien, ingeniera, gracias. ¿Usted? Bien, qué bueno, me alegra. Gracias a Dios, bien. Bueno, muchachos, vamos a iniciar el día de hoy. Para que vayan anotando, por favor, van a estudiarse los capítulos 6, funciones y una introducción a la recursividad. En este caso, el tema que más me interesa son, aparte de las funciones, ¿verdad? Y el capítulo número 7, lo que son arreglos y vectores, ¿verdad? Entonces, para que ya vayan entrando en contexto, muchachos, y se vayan leyendo esos dos capítulos, ¿verdad? Y puedan ir trabajando con eso, ¿ok? ¿Con Kelly? ¿Solo leer o cómo? Sí, por ahorita solo leer. Bueno, si ya pueden ir estudiando, pues sí, les aconsejo que lo vayan estudiando, chicos, ¿ok? Bueno, muchachos, como nos dicen en matemáticas, el orden de los factores no afecta el producto. Bueno, en algunos casos sí nos puede afectar un poco, ¿verdad? Pero es una ley matemática que el orden de los factores no nos va a afectar el producto. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de arreglos unidimensionales, después vamos a ver los arreglos bidimensionales y vamos a ir viendo después el tema de las funciones, ¿verdad? En este caso, muchachos, vamos a iniciar. Cuando nosotros hablamos de arreglos, estamos hablando de lo mismo que estuviéramos diciendo que es un vector, ¿sí? Entonces podemos decir que cuando vemos la definición de vector o arreglo, básicamente es lo mismo. En este caso en particular vamos a hablar acerca de arreglo unidimensional, el cual es un tipo de datos que almacena una secuencia de datos del mismo tipo. Esta parte es muy importante, muchachos. Los elementos de un array o de un arreglo se almacenan en zonas contiguas de memoria y se pueden acceder a ellas de manera directa mediante un índice o una posición. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Ventando. chicos, en mute, por favor, esos micrófonos. ¿Ok? Entonces tenemos este ejemplo, muchachos. Por ejemplo, tenemos este número que es 38.519, ¿sí? Si lo queremos leer de esta manera, ¿verdad? O si lo queremos leer separado, pues tendríamos el número 3, el número 8, el número 5, el número 1 y el número 9. Entonces, cuando hablamos de posición, estos son espacios en memoria. Permítanme, chicos, vamos a poner este punterito. Estos son espacios en memoria. Es decir, si nosotros estuviéramos ingresando esos números en memoria, es como que nosotros tuviéramos una cajita. Y en esa cajita nosotros vamos ingresando o vamos metiendo esos números, ¿sí? Lo único que estos se van posicionando en cada espacio de memoria como tal. Entonces, cuando hablamos, chicos, de los índices o posición, hablamos que internamente se maneja lo que son los índices como tal. Y esto nos permite, iniciamos con el índice, en este caso, iniciamos con el 0, ¿verdad? Y el primer número, que es el 3, se almacena en la posición 0. ¿Ok? El segundo número, porque son posiciones, tal y como nos dice, se almacenan en zonas continuas de memoria. Entonces, el segundo número que ingresamos se almacena en la posición 1, el tercero en la posición 2, el cuarto en la posición 3 y el quinto en la posición cuarto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir, muchachos? Que nuestro primer número
siempre en este caso en los arreglos bidimensionales se va a almacenar en la posición 0. Y para saber en qué posición se va a almacenar nuestro último número, sería n-1. Es decir, que en este caso, ¿cuántos números tenemos nosotros ingresados? ¿Quién me puede decir? 10, ¿no? ¿Cuántos números tenemos ingresados? 10. 5. Tenemos 5, chicos. ¿Ok? Tenemos 5 números ingresados. Entonces, si decimos n-1, en este caso sería 5 menos 1. Y esto nos da igual a ¿cuánto? Vamos a ver. Nos da igual a 4, ¿cierto? 4. Entonces, nuestro último número se va a almacenar en la posición 4. Eso es lo que nos quiere decir. Por eso es que nos dice que nuestra primera posición siempre va a estar ubicado en la posición 0. Y nuestro último número va a estar, sería n-1. ¿Qué pasa si nosotros decimos, ok, vamos a ingresar 6 números? Entonces, en este caso, ¿cuánto sería n? 5. No, ¿cuánto sería 6. n? 6. Entonces, n menos 1, ¿en qué posición estaría? Es que una cosa es, muchachos, cuántos números son y otra cosa es en la posición interna que va a ir apuntando, ¿sí? Por eso, es cierto, estamos ingresando 6 números, pero la posición, el último número, ¿en qué posición estaría? Pues estaría en la posición 5, ¿sí? No sé si hasta aquí estamos claros, muchachos. Ahí más o menos, sí. Sí, O sea, ingeniera. el número que usted va a ingresar va a ser normal de 0 a tal número, pero ya en lo lógico es -1, así es, ¿verdad? Es que exacto, es que aquí estamos viendo, cuando vemos lo que es la parte de vectores y arreglos, estamos viendo cómo se están almacenando los números en memoria, muchachos. Bueno, los números, caracteres o lo que nosotros vayamos a ingresar. En este caso, pues tenemos números enteros. Si ustedes se fijan, todos son números enteros, que esa es otra de las características. Cuando hablamos de la parte de arreglos, ¿verdad? Hablamos, muchachos, que ustedes pueden almacenar todos y lo que ustedes quieran, tal como que estuvieran en una cajita y dijeran, bueno, vamos a meter aquí todo en esto, en esta cajita, ¿sí? Y lo que pasa es que lo que van a almacenar al final es según un tipo específico, es decir, no es que pueden hacer una combinación, no es que van a almacenar enteros y caracteres, por decirles algo, sino que en este caso, si son enteros, pues si definen enteros el arreglo como enteros, pues todo es entero. Si lo definen como caracteres, todos son caracteres. Si lo definen como flotantes, todos tienen que ser flotantes. No es que van a hacer una combinación. ¿Se recuerdan ustedes en las primeras clases cuando veíamos esta parte que decíamos, bueno, los enteros los manejamos de una manera y los flotantes de otra? ¿Y qué pasaba cuando nosotros convertíamos, por ejemplo, un flotante a entero? Ah, decíamos, pues obviamente si fuera 12.5 y lo convertimos a enteros, nos quedaría como 12. ¿Y qué pasa con el punto 5? Decíamos. ¿Qué pasa? Se elimina. Se pierde. Se pierde, exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que, y yo se lo decía a ustedes, lo que sucede es que internamente, al momento de almacenarios, es diferente. Es decir, como nosotros reservamos nuestro espacio en memoria, es diferente. No es lo mismo los números enteros que los números flotantes. No son lo mismo los numéricos que los caracteres, por decirles algo. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ir viendo más adelante, pero lo importante es eso, muchachos, que sepamos que cuando hablamos de los arreglos unidimensionales, estamos hablando de un tipo de datos que se almacena en una secuencia de datos del mismo tipo. Y los elementos en sí se almacenan en zonas contiguas, es decir, no es que se deja espacio, sino que van contiguos de memoria. Ahora, ¿cómo se accede a ellos? Bueno, se accede mediante lo que son índices o posición. En este caso, nuestro índice para el número 3 es el índice 0, para el número 8 es el índice 1, 5 es el 2, 1 es el 3, 9 es el 4.
Pero ¿qué pasa si yo registrara, por ejemplo, otro número? Pues de igual manera, tendríamos que ver en qué posición quedan, ¿sí? Ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, muchachos, ¿cómo definimos un vector? ¿O qué es lo que nosotros requerimos para definir un vector? Ya ustedes, incluso en el examen del segundo parcial, ustedes vieron algunos ejercicios donde se estaban definiendo lo que eran arreglos. Incluso fue un estudiante que me preguntó, ¿son arreglos? Sí, se estaban definiendo lo que eran arreglos. Entonces, en este caso, muchachos, ¿qué tenemos acá? Tenemos que todo vector tiene que llevar un tipo, tiene que llevar el tipo, es decir, si es entero, si es carácter, si es flotante, ¿sí? Tiene que llevar un nombre. Recordemos que los nombres de las variables en C++ tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos nombres que son reservados, ¿verdad? Entonces, en este caso ya habíamos visto, en un inicio vimos que en el tema de los nombres de las variables, pues para C++ sí es bastante susceptible a lo que son mayúsculas, minúsculas. No es lo mismo que lo tengamos todo en mayúsculas, no es lo mismo que lo tengamos todo en minúscula, porque básicamente estamos hablando de dos variables diferentes. Los espacios, los símbolos, todo eso tenemos que considerar el momento que nosotros identificamos o determinamos lo que, mejor dicho, nombramos lo que es una variable. Y tratemos siempre de nombrar las variables de acuerdo a la función que van a tener, muchachos. Por ejemplo, si estoy pidiendo una suma o si estoy pidiendo 3 números, por decirles algo, entonces no voy a nombrar esas variables de números como C1, C2 y C3, por decirles algo, porque realmente no tiene nada que ver con lo que es número. A diferencia que yo pusiera N1, N2, N3, por decirles algo, sí tiene que ver con lo que es y la función propiamente o el objetivo propiamente que va a tener esa variable como tal. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Llevamos el tipo, es decir, si es un entero, si es un carácter, si es un flotante. Luego tenemos lo que es el nombre que nosotros llevamos a asignar. Y esto es muy importante, muchachos. En este caso, entre corchetes, ¿sí? Vamos a definir el tamaño del arreglo o el arreglo como tal. En algunos casos lo definimos, pero en otros casos, cuando ya nosotros ya estamos estableciendo un valor, pues no necesitamos tanto definirlo porque el momento de establecer el valor a esos arreglos o qué valores va a tener ese arreglo como tal, entonces ahí mismo colocamos de cuánto va a ser el arreglo. Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una variable que fuera entero, ¿verdad? Y que va a tener 10. ¿Qué significarían estos 10? ¿Significarían 10 números o significaría que fuera de 1 a 10? Que va a contener 10 números. Ajá, que va a contener 10 números, exacto. No es que es su tamaño, lo que nosotros ya estamos asignando es el espacio que nosotros estamos dejando. Entonces, si lo vemos como cuadritos, como lo vimos ahorita, ¿cuántos cuadritos tendríamos, chicos? 10 cuadritos, ¿cierto? 10 cuadritos en fila, Inge. Sí, porque estamos hablando de arreglos unidimensionales. ¿Sí? Estamos viéndolo de esta manera, chicos. No bidimensionales, que eso lo vamos a ver más adelante. En este caso estamos viéndolo unidimensionales, ¿ok? Entonces, si nosotros decimos enteros, números, 10, estaríamos hablando que vamos a tener en memoria, estamos dejando el tamaño para 10 números, ¿ok? Esos números pueden ser, bueno, en este caso decimos que son enteros, entonces por lo tanto solo enteros podemos ingresar. Ahora en el siguiente que nos dice char letras, es decir, carácter, y estamos nombrando ya variable como letras y cuánto espacio estamos dejando, muchachos. Ahí sí serían 5 espacios. ¿O no? Ajá.
¿Cuántas letras estaríamos esperando recibir? Pregunto. 5. 5. 5 letras. Igual en el primero, lo que pasa es que en el primero lo que vamos a recibir son números. ¿Cuántos números esperamos recibir en el primero? 10. ¿Cuántos cuadritos serían? Si dividiéramos, si tuviéramos una gran memoria y quisiéramos dividir, ¿en cuántos cuadritos estaríamos dividiendo ya, chicos? En 10 cuadritos, ¿cierto? Ingeniera, Dígame. una pregunta. Digamos, pero digamos, la cantidad de números que se va ingresando no tiene nada que ver con los índices. Digamos, si vamos a ingresar 10 números, serían 11 índices. ¿O sí va? Ah, más bien serían 9, Ah, porque sí, iniciamos nueve. de 0. Sí, son 9 posiciones. Entonces, en pocas palabras, por ejemplo, veámoslo de esta manera. Aquí, en el primero serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadritos, ¿sí? En el primero deberían de ser, si lo vemos así en memoria, deberían de ser 10 cuadritos para este primero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ingresáramos números, si le pidiéramos al usuario que fueran ingresando números, entonces, suponiendo que ellos ingresaran estos números, por decir algo. Pero ahí hay 8. 9 hay, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, tiene razón. Bueno, ingresemos los otros dos. No hay problema con eso. A ver si me deja añadir uno más. Si no, lo vamos a dibujar. Y vamos a insertar otro más. 10. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al final ya estamos dejando reservados para 10 números, para que el usuario ingrese 10 números, ¿sí? Si lo tendríamos de esta manera. Solo me va a permitir, espérenme chicos, para que no se me vayan a confundir después con los colores. Creo que era un oscuro más fuerte. Un azul oscuro más fuerte. Este es. Este. ¿Ok? Entonces, una cosa es, fíjense bien, esto, y otra cosa muy diferente es la posición que índice. ¿Qué habíamos dicho? Que era n menos 1. Entonces, si es n menos 1 y la última posición, entonces ustedes dicen, ok, ¿cuántos números son? Son 10. 10 espacios son los que yo estoy dejando. 10 menos 1 son 9. Entonces, mi último número y la posición va a ser 9, en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Igual va a ir marcado el primero con 0. El segundo, ¿qué posición va a tener el segundo? 1. 1. 1. Así es. El tercero, ¿qué posición va a tener? 2. 0, 9. 2. 2. Exacto. Pero esa es la posición lógica, ¿sí? Pero el almacenamiento en espacio es igual, son 10 espacios lo que estamos dejando. Sí, es que yo me Sí, había confundido, no contaba el 0, no me acordaba. Por eso me había confundido. ok. Pero ahí sí estamos claros, chicos. Sí. Sí, ingeniera. Entonces, esta parte es muy importante. Y es muy importante que lo tomen en cuenta porque cuando veamos los bidimensionales, pues ya eso
es otra historia. Sí, pero para el examen Ok. tengo que acordarle. Sí, muchachos, va a venir fácil. Díganme cuándo ya he puesto un examen complicado. Fácil como el primero. Sí, fácil como el primero. Sí, Ingeniera, porque el segundo estuvo regalado, entonces fácil como el primero. Entonces, miren chicos, 9. ¿Se fijan? Entonces, bueno, ¿por qué es muy importante esa posición? Porque cuando yo quiera en el sistema llamar a esas posiciones, que ya vamos a ver más adelante, es por posiciones, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos claros en qué posición van a estar esos números o lo que estemos ingresando, ¿ok? y esos números sí se pueden ingresar de forma aleatoria, pero las Así es. posiciones siempre serían las mismas. Exacto, yo que a usted le restringe de que si usted, por ejemplo, define un arreglo entero, solo enteros puede ingresar. Si usted define arreglos caracteres, por decir algo, solo letras puede ingresar. Si usted define arreglos de tipo flotante, solo tipos flotantes puede ingresar. Es decir, que en los arreglos unidimensionales, y digo que esa es una de las características que ustedes tienen que tener en cuenta, que ustedes pueden definir cuánto espacio ya van a dejar por cada tipo de arreglo, pero no pueden hacer un híbrido, no pueden combinarlo como tal. ¿Sí? No sé si hasta aquí estamos claros, chicos. A la pregunta del compañero de ingeniera, que dijo que Sí. si van a ordenar en forma aleatoria, digamos, uno puede, digamos, ingresar los números del 1, digamos, si uno ingresa los números del 1 al 10, en las posiciones se van a ordenar 1 al 10, o lo que va a hacer la computadora es ordenarlos de forma así, desordenada, o como uno los ingrese. No, eso se va almacenando secuencialmente, tal y como ustedes lo van ingresando. Internamente en memoria se almacena de forma secuencial. Si usted ingresó primero el 2 y después ingresó el 5, así se van a ir ingresando, 2, 5. Ok. Si usted ingresó primero el 9 y después ingresó el 8, primero va a ser el 9 y después el 8. Inge, cuando vaya a explicar la parte de cuando vaya a hacer una matriz n por n, para las condiciones es lo más difícil, o sea, dividirlo entre cero, ponerle eso de... No, sino que para que tenga en cuenta ahí y nos explique bien, ¿verdad? Para que lo entendamos, porque ahí es lo complicado. Sí, chicos, no se preocupen. Ahí vamos a explicar. Y lo mejor que se pueda, ¿eh? Inicialización de vectores, chicos. Por ejemplo, fíjense en algo. Yo perfectamente podría venir y si a mí me dicen, por decirles algo, que defina el vector, es decir, cuántos números va a llevar, yo puedo colocar el valor como tal. No sé si ustedes se fijaron en uno de los ejercicios del examen, venía de una manera similar, ¿sí? En este caso yo ya estoy diciendo que mi vector, ¿de cuánto va a ser? Pregunto. Va a ser entero, se va a llamar número. ¿Cuánto espacio estoy dejando ahí? A ver. 5. 5, 4. 5, chicos. Estoy dejando 5 espacios, porque si no, ¿dónde voy a grabar el número 3? Ahora, las posiciones es diferente. Esos son los espacios que yo estoy definiendo, ¿sí? Aquí no yo estoy poniendo, si ustedes se fijan, que sea 5, pero como ya yo estoy definiendo qué valores va a tener mi arreglo, yo estoy definiendo que mi arreglo va a tener el valor 1 en la posición 0, el valor 8 en la posición 1, el valor 6 en la posición 2, el valor 4 en la posición 3 y el valor 3 en la posición 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo dejo? En memoria. En memoria estaría así, miren, tal en el orden como se ingresaron. Miren. ¿Y cómo serían las posiciones? 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué 4? Yo mismo, muchachos. Sabemos que la posición del primer número va a estar en la posición 0. En mi índice 0. Pero ¿dónde va a estar mi última posición? Ah, para saber yo sería n-1.
Entonces, si yo tengo una posición 10, por ejemplo, sería 10 menos 1 es igual a 9, entonces estaría en la posición 9. Si yo tengo una posición 7, o tengo 7 números, perdón, entonces para definir en qué posición va a estar grabado el séptimo número, sería 7 menos 1, 6. Va a estar en la posición 6. Pero si ustedes se fijan, a nivel de memoria, cada número tiene asignado su espacio de memoria. ¿Ok? Entonces, para poderlo llamar, es decir, si yo quisiera en el programa colocar que me muestre, por ejemplo, el número o asignar el número 8 a las posiciones como tal. Aquí yo ya se los estoy asignando, miren. Aquí yo digo que en la posición 0, ¿qué número va a estar, chicos? El número 1, ¿cierto? En la posición 1 está el número 8. En la posición 2 está el número 6. En la posición 3 está el número 4. Y en la posición 4 está el número 3. ¿Y por qué número? Bueno, porque mi variable se llama número, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Aquí está más claro, chicos? ¿Sí? Sí, Sí. Sí, ingeniera. Ok. Veamos. El siguiente. ¿Qué pasa si fuera carácter? Yo mismo, muchachos, y esto es muy importante. Los caracteres. En los caracteres, muchachos, tenemos que poner, si se fijan a diferencia de los números, nosotros los números los pusimos, abrimos llave 1,8,6,4,3. Esos son los números que ya estamos asignando. Pudieron haber sido otra cantidad de números, ¿cierto? Pero en este caso, estos son los números que ya estamos asignando. Ahora, ¿qué pasa con los caracteres? Con los caracteres tenemos que colocar y a comillas simple, ¿sí? Es muy importante por cada uno de los caracteres. En este caso estamos ingresando a las vocales. Miren, pregunto, ¿cuánto espacio en memoria voy a tener? ¿De cuánto sería este arreglo, chicos? de 5. De 5. 5. Excelente. ¿Cuántas posiciones voy a tener? 4. 4. 4 posiciones. Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo me quedaría en mi memoria de esta manera? Miren, y a posición 0 para la letra A, y a posición 1 para la letra E, y a posición 2 para la letra I, y a posición 3 para la letra O, y a posición 4 para la letra U. ¿Cómo quedaría si yo estuviera para poder llamar? Bueno, dependiendo. Miren, letra, que es el nombre de mi variable, en la posición 0, ¿qué contiene? A. En la posición 1, ¿qué contiene? E. En la posición 2, ¿qué contiene? I. Ingeniera, Díganme. al momento de llamar cada una de esas vocales, bueno, cualquier letra, digamos, Ujú. siempre hay que agregarle esas comillas sencillas. Sí, Porque echar, ¿verdad, ingeniera? Por eso. exacto, porque es carácter. Ajá, así es, muy bien. El nombre, digo yo también, o sea, una palabrita. Ujú, exacto. Todo lo que sea carácter, chicos, tiene que ir en comillas simples. En este caso. Okay. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Bueno, hagamos un ejercicio. Nos dice, escriba un programa que defina un vector de números y calcula la suma de sus elementos. Es un programa sencillito realmente, chicos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que incluir? A estas alturas ya debemos de saber que tenemos que incluir nuestra librería, ¿cierto? ¿Qué pasa si no la incluimos, muchachos? No hacemos nada. No puedo usar la palabra reservada mayormente. Y asignación de nuestro espacio. Y acá iniciamos, ¿ok? Entonces,
Vamos a ver, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo un programa que defina un vector de números y que calcule la suma de esos números, ¿sí? Entonces, pregunto, chicos, en este caso nos dice defina. Como nos está diciendo defina, no nos está diciendo que solicitemos que yo ingrese el usuario, sino que yo definamos como tal, entonces yo vamos a definir. Y como nos está diciendo que es números, son números, entonces ya vamos a asignar una variable entero, ¿sí? Entonces ya vamos a poner num, que esa va a ser el nombre de mi variable, y en este caso, le vamos a asignar, porque ya nos dice en sí, en el ejercicio, que definamos cómo va a estar nuestro arreglo. ¿Ok? Entonces, en este caso yo ya voy a asignar números. Ustedes ya pueden asignar el número que ustedes quieran. Vamos a asignar de esta manera. Pregunta. ¿De cuánto va a ser mi arreglo? De 5. 5. Ahora, ingeniero, ¿está mal lo que yo hubiera puesto acá el número 5 y que siempre yo hubiera asignado? No, no está mal, está bien. Yo pude haber hecho de esa manera. Pero como ya de una vez usted ya esté asignando los valores a su arreglo, pues no necesita definir mayor cosa. Más que definir qué número va a llevar su arreglo. ¿Ok? ¿Cuál sería Ahora, la diferencia, ingeniero? no, la verdad ninguna en este caso, porque en este caso nos están pidiendo que nosotros lo definamos, los números. Ahora, si nos pidieran que lo ingresemos, entonces ahí sí, no le podríamos asignar ya números. Ok. Ingeniera, otra pregunta. Ujú. Digamos, si supongamos, no vamos tan adelantada en esa parte, pero digamos, si en número le asignáramos la cantidad de espacio y el usuario tendría que ingresarlo, solo pondríamos ahí en nu, entre corchetes, el número de números que va a ingresar, o no Ajá. valdría así. Sí, en este caso sí tendríamos que ponerle cuánto es, así es. Pero si, digamos, si el usuario ingresa, solo los números de posiciones, ¿va? Es el número de posiciones, así Ah, es. ok. Sí, porque en este caso, aquí sí nosotros ya estamos asignando que va a llevar el número 1, va a llevar el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Ya estamos asignando. Pero en el caso que usted dice, no, en el caso que usted dice, solo ya tendría que asignar y a posición y dejar en blanco, solamente para que se vayan capturando los números. Ok. Uh-huh. Muy buena pregunta. Ok, chicos. Entonces, sigamos. Pero sí tendríamos que definir cuánto va a tener ese arreglo, eso sí. Es decir, ya de una vez nosotros ya tendríamos que decir, ingresa el número, por ejemplo, si fuera un arreglo de 5 y no quisiéramos poner los números, tendríamos que poner, ingresa el número 1, ingresa el primer número, ingresa el segundo número, ingresa el tercer número. No sé si me doy a entender ahí. O una secuencia hasta cuánto queremos que estén pidiendo números. Ok. Sí. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿qué más necesitaríamos? Pues necesitaríamos, como nos están pidiendo una suma, necesitamos una variable y a cuál nos tiene que ir acumulando esa suma, porque aquí nos piden la suma de todos los elementos, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a asignar y ya vamos a inicializar con 0 esa variable. Bueno, y vamos a iniciar. Para este caso, muchachos, yo voy a escoger un bucle for, ¿sí? Pero ustedes pueden escoger el que ustedes quieran. ¿Por qué voy a escoger un bucle for? Bueno, porque para mí es más fácil de aquí mismo inicializar y a otra variable que para mí va a ser el contador como tal. Entonces, en este caso, yo necesito otra variable que en este caso ya voy a poner y en este caso ya voy a igualar a 0. Y voy a colocar y NOR que 5. Y mi contador, mi contador que me va a ir aumentando. Ahora, yo ya pregunto algo, muchachos. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto acá y ustedes me dicen, ingeniera, ahí se equivocó, ahí no puede usted inicializar igual a 0?
porque estamos hablando del contador. ¿Qué hubiera pasado si yo aquí hubiera puesto 1 y acá yo hubiera puesto menor o igual a 5? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado, muchachos? ¿Alguien me puede decir qué hubiera pasado ahí? Repita, Inge. Mayormente ahí en I menor que N5, Ujú, menos 5. ujú. Sería un error porque debería ser I mayor a N5, O, menor que empezar, 5. o empezaría a hacer la suma desde después de uno. Y tomaría, Ok, muy bien. Esto es lo que yo quiero llegar a decirles. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Este I igual a 0 significa ya posición. Es decir, en este caso, ¿en qué posición voy a inicializar? 0. En la Posición 1. 0. En la Cero, posición cero de 0. número. 0, chicos. ¿Saben por qué? Porque en un arreglo bidimensional estamos hablando de que el primer número se va a almacenar en ¿cuál posición? En la posición 0. Y recuerden que aquí lo que estamos haciendo es un contador que nos va a permitir ir viendo las posiciones, es decir, ¿qué número está en la posición 0? Ah, ok, entonces, y va a ser igual a 0. Ah, ok, entonces, y es menor, entonces él va a ir llevando ese conteo. Entonces, por esta razón es que también y no puede ser menor o igual a 5. En este caso, y tiene que ser menor que 5, porque ¿hasta qué posición llega ahí, muchachos? 5. 5. No, 4. no, hasta ya 4. Chicos, posición. ¿Hasta qué posición llega? 4. 1 Hasta menos 1, 4. 4. Ajá, exacto. Entonces, si yo le pongo menor o igual a 5, ¿qué va a pasar? Va a llegar hasta 5. Ajá, ¿y qué va a pasar? No va a ser realmente, no podemos. Entonces, en este caso, por eso lo ponemos de esta manera. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos claro esa parte, chicos. Entonces, acá vamos a poner y que suma va a ser igual, en este caso, con nuestra variable sum, va a ser igual a suma, o sea, nuestra variable sum, más nuestro número. Y en este caso, pregunto, ¿qué pondrían ustedes ahí? Adentro de mi arreglo. El número de posiciones, Ajá, pero ¿qué pondría? ¿Saben qué pondríamos? Nuestra variable i. Porque ¿qué es lo que hace la variable i? Es la que nos va a llevar en qué posición está, ¿cierto? Aquí estamos viendo en el índice dónde está, en qué índice está. Entonces, ¿cuál es la que a nosotros nos está llevando el conteo de las posiciones? Es nuestra variable i, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? sí, en general. Entonces, por esa razón es que vamos a hacer de esta manera. Por lo que tanto les regaño a ustedes y se me había olvidado poner. Bueno, muchachos, pero hay un detalle con esto. Yo perfectamente hubiera, en vez de ponerlo de esta manera, yo también hubiera podido, como dicen, resumirlo y poner de esta forma, ¿cierto? Es válido. De las dos maneras es válido. Si yo pongo de la manera en como lo puse anteriormente o de esta manera es lo mismo. Sí, ya lo habíamos visto que es igual. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos de esta manera. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿qué más nos hace falta? Bueno, ya nos hace falta mostrar los resultados. ¿Sí? Y en este caso vamos a poner la suma de los elementos del arreglo es okay. Entonces, si lo ejecuto, ¿qué me tendría que mostrar? Ah, la suma.
Y la suma es 15. ¿Es correcto eso, chicos? Veamos. ¿Qué valores contenía nuestro arreglo? Vamos a ver. 1, más 2, más 3, más 4, más 5, es 15. Sí, ¿verdad, chicos? Sí. Es 15. Así es. Ahora, y esto es muy importante, muchachos. ¿Yo ya pude haber asignado otros valores? Sí, yo ya puedo asignar otros valores. Perfectamente yo puedo asignar. ¿Me va a funcionar? Sí, sí, va a funcionar, claro que sí. Pero lo importante es que ustedes entiendan esta lógica. Eso sí es muy importante. Mire, esta parte es fundamental que ustedes entiendan. ¿Qué nos ahorramos aquí? Bueno, que aquí no le estamos pidiendo al usuario que ingrese los números porque ya tenemos registrados los números y arreglo ya contiene cuáles van a ser esos números. Lo único que necesitamos es el contador y básicamente nuestra condición, que una vez que llegue a 4, bueno, una vez que llegue a 5 se termina el ciclo y ya no sigue. Es decir, que cuando i sea igual a 5, entonces hasta ahí no más queda. Por esa razón es que no podemos ponerle i menor o igual a 5. ¿Y qué pasaría si yo hubiera puesto i igual a 1? Sencillo, no me hubiera tomado en cuenta. No me hubiera tomado en cuenta el primer valor de mi arreglo. Miren, me da 14. ¿Por qué? Porque no me lo tomo en cuenta. Me tomo en cuenta a partir del número 1, miren. Ingeniera, 4. entonces, digamos, no lo tomaría en cuenta porque empezaría de la posición 1, no de la 0. Exacto, así es. Así es, chicos. Miren, no me lo tomaría en cuenta. Ay, ingeniero, ¿y pero qué pasa si aquí yo hubiera puesto 2? Ah, perfecto. Si usted hubiera puesto el 2, no ya va a tomar en cuenta ni a posición 0 ni a posición 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Igual. Miren, me da 12. ¿Por qué? Porque me tomó en cuenta 3 más 4 más 5. Hoy sí está más claro, chicos. Sí, ingeniera. Por esa razón es que inicializamos ¿en qué posición? En la posición 0. ¿Por qué? Porque este ciclo es el que a mí me va a llevar el conteo de en qué posición van a estar. Miren. ¿Sí? Y acá me lo va a ir acumulando, porque como me están pidiendo ya suma y acumulado de las sumas, el total de las sumas, entonces, por esa razón es que necesito ir haciendo ese procedimiento. Y necesito mi contador que vaya aumentando, porque si no, no se va a quedar estático. Y no quiero eso, sino que quiero que vaya aumentando el contador. Primero i es igual a 0, después i va a ser igual a 1, después i va a ser igual a 2, i va a ser igual a 3, i va a ser igual a 4. Cuando i sea igual a 5, se detiene y ya no entra en mi ciclo, sino que de una vez me va a mostrar cuál va a ser mi total. Hice una consulta, pero es fuera del tema, pero tiene algo relacionado. Aquí, digamos, ya se puede hacer como un triángulo, o sea, con el rango, pero, digamos, y lo pongo. Se fue la conexión, Cristian. Si digo que si le pongo la posición 2, significa que no me va a incluir o sea, va a partir aparte, va a empezar aparte del 1, ¿verdad? Si yo lo pongo en la posición 2, ¿qué va a pasar? Si aquí yo le pongo que iba a ser igual a 2, entonces no me va a tomar en cuenta ni a posición 0 ni a posición 1, sino que me va a tomar en cuenta estos valores. Y para que no incluya el 4 y el 5 también, o sea, que no incluya el 2, ni el 1, ni el 2, ni el 4, ni el 5, que solo queda el 3. No, pero es que en este caso lo que nosotros estamos viendo solamente es, en este tema, lo que estamos viendo es cómo se controlan los arreglos, chicos. Okay. Y yo lo hice de esta manera para que ustedes vieran cuál era el error. ¿Qué pasaba si yo venía y decía que, bueno, si usted no quiere que incluya
que solo incluye ahí 3, pues entonces llegue su contador ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tendría que ser? Menor que 2. ¿Por qué? Porque solo va a cubrir 0, 1, menor que hasta el 3, ¿no? Ok. Ahora, si usted no quiere que ella tome en cuenta ni eso, entonces así yo pondría, pues aquí yo pondría el 2 y acá yo pondría que inicie desde 2, solo le daría un solo valor que sería el 3 en ese caso. Gracias, Inge. Pero no es el sentido, chicos, más bien da error. Sí, va de error porque no ya está tomando al final. Porque miren, y es igual a 2, pero y tiene que ser menor que 2. Entonces, en este caso sería menor que 3, perdón. Aquí sería menor que 3. Para cuando llegue a 3 ya no lo considere. Disculpen. Entonces, mira, ahí solo ella toma en cuenta el 3. Pero no es el sentido, Cristian. Aquí el sentido es que sepan cómo funcionan los arreglos. Sí estuvo muy buena la pregunta, pero sí es importante que tengamos mucho cuidado. Ahorita estamos viendo arreglos sencillos. Cuando ya veamos ya arreglos más complejitos, es donde si no tenemos el cuidado, nos puede ir un poquito mal. Entonces, chicos, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Todo claro? No me vayan a decir que como... Sí, ingeniero. No me vayan a decir que como el río... ¿Cómo es que dicen, chicos? Chamalecón es. Chamalacón. Río Sí, Chamalacón. no me vayan a Como decir el río así, por Ulúa. favor. Tampoco Ah, como el sí, río claro, Ulúa. Río Chamalacón. Bueno, chicos, vamos a ver. Les voy a dejar una pequeña asignación para mañana. Es sencilla. Van a hacer un programita que de igual manera van a definir un vector de números y van a calcular y a multiplicación acumulada de sus elementos. ¿Sí? Es decir, que en vez de suma, van a multiplicar. Ingeniera, ¿sería individual o en grupo? Yo creo que esta vez en individual, ¿verdad, chicos? Sí. Aprovechan cuando es en grupo. Si todos Puede estamos en repetir, línea. Reporte con ingeniero. documentos. Ahí mandé el audio, compañera, por el WhatsApp, lo que dijo la Inge. Tienen Gracias, que, compañero. tienen que ser un programa que defina un vector de números y que calcule la multiplicación acumulada de sus elementos. Es decir, que en vez de que aquí, en este ejercicio ya pedía suma, en vez de suma va a ser multiplicación. Eso va a ser. Ah, chicos, si ustedes están, bueno, he visto que los que programan igual que tienen instalado el programa en sus equipos, ¿verdad? Sí es importante que para que no se haya cierre de una vez, aunque sí he visto que lo han usado, pero por cualquier cosa, pueden utilizar la librería de Conio, conio.h. Lo que pasa es que si utilizan conio.h y utilizan aquí en el Open, en el EDUBE, perdón, les va a dar error, ¿verdad? Pero si estuvieran trabajando, por ejemplo, si estuvieran trabajando en En web. su, sí, es instalado en su Visual Studio que lo tienen en su equipo instalado, ¿verdad? Que tienen todo el controlador instalado. Entonces ahí ustedes pueden utilizar esta librería porque, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso ustedes no ven que se cierra de una vez el programa, ¿ok? Pero si estuvieran trabajando propiamente en el programa instalado en su equipo, entonces ahí sí, si ustedes no colocan el get se les puede cerrar. Entonces en este caso, mejor dicho, no es que se les puede, se les cierra, muchachos. Y en este caso lo que hace es que espera a que ustedes presionen alguna tecla para que pueda cerrar. Lo que sucede es que si yo lo incluyo acá, me da error, ¿verdad? Entonces por eso es que no lo incluí. Pero para que ustedes puedan utilizar el Gauge, necesitan el conio.h, ¿sí? Esta librería.
Entonces, eso es únicamente para los que no utilizan EDUVE, sino que igual tienen ya el programa instalado en sus equipos, entonces para que lo consideren, ¿sí? Y no se cierre de una vez, porque si no lo ejecutan y de una vez se cierra, ¿sí? Casi ni siquiera ven lo que se está ejecutando. Entonces, no sé si hasta ahí estamos claros, chicos. Sí, Como, ingeniera, ¿cómo en la parte que dice cómo cerrar? Que solo muestre, se cierra así la ventana de la consola. Sí, sí, se cierra de un solo, sin que ustedes le den un enter o le den, sino que una vez cuando ustedes lo ejecutan, ustedes lo ven y aparece la pantallita negra, pero con la misma se cierra. Entonces, para que no suceda eso, se utiliza lo que es el gauge, ¿verdad? Pero que lo que hace es que espera a que usted presione alguna tecla para que se cierre la pantalla. Entonces ya aparece de esta manera y hasta que usted presiona la tecla se cierra la pantallita negra, ¿sí? Pero para eso tiene que utilizar la librería conio.h. Yo sé que ustedes, yo he visto que los que trabajan con propiamente con el programa instalado en sus equipos, he visto en algunos casos que lo han puesto, ¿verdad? Pero igual no está de más decir. Gracias, Inge. De nada, chicos. Gracias, buenas noches. Buena, espérenme, no se vayan, tengo que descargar ya asistencia. Permítanme. Permítanme, chicos. Bueno, entonces, eso, muchachos, ejercicio háganlo individual para que ustedes vean cómo, si comprendieron si comprendieron y explicación del día de hoy, ¿verdad? Entonces, háganlo individual, no va a tener valor acumulativo, pero sí es importante que yo haga. Permítame que ya estoy grabando esto. y que el examen otro para cuando está programado. El examen de ustedes, ahí les digo, chicos. Este es el último, Inge. Sí, ya sería el último examen. Qué felicidad, ¿verdad, muchachos? ¿Para usted o para nosotros? Ingeniera, Dígame. no da lenguaje 2. No, Dale, no, ahí, Posiblemente, Ojalá que dé, ingeniera. a ver, chicos, el examen a ustedes les corresponde para el lunes 26. Pero no va a ser el lunes 26, sino que, espérenme, porque el examen de reposición, tenemos 2 semanitas, qué poquito tiempo tenemos, 2 semanas. Como nadie va a venir a reposición, entonces, como no hemos visto las tareas, bueno, pero sí saben que van bien, ¿verdad, chicos? eso sí, Y a Depende ventaja, cómo le Todo bien. entendamos. y la ventaja es que el examen son los que más cuestan puntos. Tienen hasta el momento 40 puntos acumulados solo de examen. Depende cómo le entendamos las funciones. Sí, ¿verdad? Es cierto. El tema de las funciones es bien interesante. Bueno, chicos, miren, en este caso, el examen de reposición queda para el miércoles 28, pero creo que el examen de reposición lo voy a dejar para el siguiente. A ver, porque la fecha de registro de notas es 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. No, entonces, miren, el examen está entre lunes 26 o martes 27, chicos. Lunes 26 o martes 27. Quienes ya vayan pensando en que tienen que reponer algún examen porque faltaron o porque la nota es muy baja y quieren reponerlo, pasaría para el
y lo pasaríamos para el jueves 29, y lo único que su entrega de notas ya finales sería el viernes 30, eso sí, ¿verdad? Recuerden que ustedes acumulan, bueno, solo de exámenes, muchachos, ustedes tienen 60 puntos acumulados, solo de exámenes. Entonces, en acumulativos, que para esta semana les voy a dejar unas asignaciones. Y lo que voy a hacer es que en las asignaciones les voy a recortar un poco de asignación, porque para el examen de tercer parcial les costaría 20 puntos y tendrían 1, 2, 3 asignaciones. Lo que voy a hacer es que yo voy a recortar y yo voy a dejar en 2 asignaciones y se las voy a dejar en grupo. Así vamos a hacer. 2 asignaciones y en grupo, porque básicamente tenemos 2 semanas. Y la cuestión con esto, chicos, es que esta semana y la próxima semana vamos a tener clases 3 días a la semana. ¿Ok? Así que si sucede cualquier cosa y en esta semana por una u otra razón no tenemos clase un día, por fuerza lo tendríamos que reponer, ya sea el sábado, el domingo o el viernes, pero sí tenemos que reponerlo para que podamos abarcar todo lo que es. Y que le falta revisar las tareas, ¿verdad? Ay, es que son bastantes, chicos. No se preocupen, ya van a tener revisado. Es que, ¿saben qué pasa? Que yo reviso uno por uno de lo que me están mandando. Pero sí, no se preocupen, que en estos días lo van a tener. Antes del 19, que es la fecha que es límite para cancelar clases. Ingeniera, Aunque ya desde ahorita ya pueden saber quién les va a ir bien o ingeniera, mal, chicos. Dígame. se van a poder cancelar clases. Tienen hasta el 19 para cancelar clases, chicos. Pero con excusa, me imagino, no así de cancelar por, no sé, así como lo ponían cuando tenían lo del huracán Yot y toda esa vaina, no va. No, ahorita tiene que ser según las normas académicas. Y las normas académicas, según el capítulo 2, artículos 223 y 224. Los que están estipulados en esos artículos son los únicos en los que ustedes pueden aplicar la cancelación de normas académicas. Perdón, la cancelación de clase. Sí, por excusa mayormente. Sí. Así es. Bueno, chicos, yo os dejo. ¿Ah? Se puede poner por COVID la excusa. ¿Por qué? Ah, no.